Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de una violación a a los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos de cara al pueblo. Estamos en el honorable recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en Diputados Televisión. ¿Por qué y para qué? Bueno, la idea es pensar juntos en voz alta. Pensar juntos en voz alta, ¿qué? Y las leyes fundamentales, que se discuten, que se debaten en la casa de la política. Y hoy, por ejemplo, nos acompañan. ¿Tu nombre? Sebastián Calderón. ¿Tu nombre? Sandra Rincón. ¿Y el tuyo? Matías Benítez. Colegas muy queridos, hombres y mujeres que todos los días en la casa de la política son testigos y cronistas. Pero cronistas en el sentido de testigo y protagonista. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a escuchar? Mira qué ley. Agencia Nacional de Materiales Controlados. ¿De qué estamos hablando? La Argentina en diferentes momentos, sobre todo no en democracia, tenía un registro nacional de armas. La época más violenta de la Argentina, y estamos hablando violencias armadas, pero en democracia tienen que haber otra regla de juego. ¿De qué estamos hablando? Para contextualizarlo, en el año 85 recién cambió la forma en la cual cualquier ciudadano iba con un documento y compraba un arma. ¿Una casa de armas? Y compraba. Iba con el documento simplemente y compraba un arma. Hasta el año 85, más o menos, cuando empieza a haber cierto control. Lo que se establece a partir del ANMAT, quien controla o controlaba hasta luego de la sanción antes de la sanción de esta ley, eran los propios fabricantes y comerciantes de armas. Ahí recién me está cerrando lo que estás diciendo. Entonces, los que fabricaban y vendían armas eran quienes debían abogar también por la ley de desarme, ¿no? O el desarme a nivel nacional, claro. Algo que en principio era muy contradictorio, ¿no? El financiamiento, que es otro de los temas que también generaban cierta controversia, ya que a través también de una ley se permitía a las cooperadoras, organizarse y poder cobrar impuestos para el Estado Nacional. Qué loco toda esta historia. Y digo, cuando de pronto en democracia, y sobre todo en esta etapa, cuando se discute, ¿qué se discute? Se discute el establecimiento, en la devolución del poder de las políticas públicas al Estado. Eso es muy importante porque lo que decía el colega es que antes la regulación y el registro estaba a cargo de los propios fabricantes de armas. Claro, ahí está el negocio. Y ahora lo que se ha cambiado es el paradigma de las políticas públicas. ¿Qué cosa es la corporación? Exacto. Que vinculan el arma, es la violencia, pero que además manejan el negocio? ¿Cómo es eso? Sí, es increíble. Bueno, por eso esta ley tuvo tanto consenso, ¿no? No hubo una oposición férrea. Sí, por parte quizás de un sector de la política más de derecha, si se quiere. Más bueno, lo hemos visto en el recinto y hemos escuchado y seguimos escuchando algunas voces. Ahora existe este nuevo organismo que viene a reemplazar al RENAR. El RENAR era el registro, bueno, ahora se va a fiscalizar. Se va a llamar Agencia Nacional de Materiales Controlados. Yo te preguntaba, digo, ¿cómo? ¿El arma? No, pero me dijiste, ¿las municiones? Armas, municiones, explosivos, pólvora. Claro. Todo lo que tenga que ver con el manejo de la producción de armas. Y además, bueno, esto le va a permitir al Estado tener un control, ¿sí?, respecto a quiénes son las personas que portan o tienen. Es decir, que alguien con un documento iba y compraba cualquier cosa. Hasta, sí, antes de la década del 90, ¿no? Hasta esa época funcionaba de esa forma. Algo que sucede en otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, uno tiene esa imagen en algunos estados en donde es libre, incluso es un derecho constitucional. El país del rifle. El país del rifle. Amparados en ese paradigma de estar armado frente a un enemigo interno, es que se sanciona y se adquiere, se piensa de esa forma. Pero acá en Argentina ha tenido experiencias no se ha... de lo que es el enemigo interno, y algunos que asaltaron el poder manejaban las reglas de juego, ¿no? Y digo lo del enemigo interno porque no está incluida en esta ley las Fuerzas Armadas. Claro. Que no es un dato menor. No es un dato menor. En un país donde en la década del 90
el gobierno aquel, sospechadísimo, investigadísimo por la venta de armas a países que no tenían ejércitos. Argentina era fiscalizadora de la paz en la zona de los Balcanes y terminaron cañones vendiéndose en una de las dos facciones. Un pueblo entero voló de esta Argentina, Río III, por una cuestión de armas. Un expresidente imputado, traficantes. Esto pasó en Argentina, ¿eh? Esto pasó en Argentina. No es solamente aquel señor que va y quiere cazar una liebre. Y como contraposición de eso, en estos últimos 8 o 10 años lo que se está impulsando es una política de desarme. ¿Sí? Y esta ley viene a profundizar esas políticas de desarme. Sí, sobre todo en todos los territorios provinciales, claro. Sí, lo que te hace esta ley es agilizar el trámite judicial precisamente para poder destruir las armas, que antes era más engorroso. Hay una recompensa para aquel que entregue su arma y en compensa o hay dinero u otro tipo de... En algunos casos sí. Entre 500 y 2.000 pesos es la suma ¿Y eso que se ofrece destruye? el Estado para que la Se gente destruye voluntariamente entregue su arma y después va a destrucción, exactamente. Va a destrucción, a destrucción. ¿Qué cosa el tema de la violencia? Es decir, yo a veces pienso, uno que ha cubierto guerras y ha sido corresponsal de guerra, dice, ¿por qué no está de acuerdo con el otro o estoy enojado con el otro en cuestiones más domésticas? La única manera de sacármelo de encima es matándolo. Matándolo, anulando. Bueno, pero aquí estamos, en Diputados Televisión, hoy tratando la asignación nacional de materiales controlados. En realidad el reemplazo del registro nacional. Ya venimos. Hemos presentado una ley que recoge aportes de una ley que había presentado el diputado Carlos Comi, que recogía también impresiones de la Red Argentina del Desarme y que no había podido prosperar. Centralmente, Presidenta, estamos totalmente de acuerdo con algo que habíamos planteado y que creemos está recogido en la ley, que es fundamentalmente recobrar estatalidad en un tema tan importante como es el control de armas. El sistema del RENAR hasta acá era un sistema extraño que combinaba presencia del Estado débil con una relación con un actor privado, donde el 80% de los empleados, recién mencionaba el diputado Petri, hay que discutir el pasaplanta porque el 80% aproximadamente de los empleados del RENAR no pertenecían al Estado, donde este ente, que era el ente que tenía las atribuciones sobre las armas, particularmente no estaba sometido a ninguno de los controles públicos, ni de sindicatura, ni de su actividad, y donde evidentemente vamos a dar un gran salto hacia adelante. Aquí estamos de cara al pueblo, estamos en Diputados Televisión, tratando de pensar en voz alta las leyes fundamentales, más importantes, menos importantes, pero leyes que tienen que ver con nuestra convivencia ciudadana, republicana. Digo, en la república, en la democracia, hablar de armas, pero tenés que marcar la regla de juego, si no, ¿cómo es? Efectivamente, hay que marcar las reglas de juego y es uno de los temas que quedaban pendientes para poder establecer y devolver al Estado el control la potestad de controlar y fiscalizar un tema tan polémico como es el uso y la tenencia de armas en el país. Ya la presidenta Kirchner lo había enviado muy temprano el proyecto, ¿no? Estamos hablando en el año calendario. En realidad, ¿qué había pasado ahí? El proyecto no fue de la presidenta, sino que es un proyecto consensuado. ¿Consensuado? Consensuado entre el bloque opositor y el oficialismo. Ah, mira. Son 3 proyectos de ley que vienen. Uno por parte de la Cámpora, otro vino por parte del Frente para la Victoria y otro vino por parte de la coalición cívica. Ajá. Lo que hizo la presidenta fue acelerar el tratamiento. Claro, no lo van a encajonar. No lo van a demorar toda la vida. Exactamente. Y entonces, si uno se para frente a la discusión y frente al debate, ¿cuál sería la última conclusión más allá de la ley? Creo que hay que tomar conciencia de la utilización de armas. Claro. Creo que ese es el eje fundamental para entender que no se soluciona absolutamente nada con el uso de armas. Sí. Uno no se defiende con las armas. Perfecto, uno no está más seguro con las armas. Perfecto. Creo que esa es la conclusión
que deja y que queda sentado en una ley y que se espera que se traslade a la sociedad también, ¿no? Sí, digo, la violencia permanente, armada. No hablamos de grandes conflictos o pequeños conflictos, porque el conflicto humano, uno con otro, multiplicado en muchos, no lo justifica, no lo justifica. Entonces, yo, Estado, que somos todos, ¿quién lo tiene? Controlo, fiscalizo y sigo. ¿Así es? Exactamente, sí. Con respecto a lo que decía el compañero, el artículo 7 de esta ley prevé la concientización y sensibilización sobre el desarme, que es algo que ya viene siendo una política de Estado. Y además hay un capítulo importante en esta ley, que es el artículo 14, que crea el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada. Y esto es importante en números. Es el 20% del total del presupuesto que va a manejar la ANMAC, este nuevo organismo, va a estar destinado, una quinta parte, va a estar destinada a la promoción de la prevención de la utilización de armas o de la violencia armada. Esto incluye programas, capacitación, investigación en el mercado de las armas. Es algo donde el Estado no puede estar ausente, obviamente, y está haciendo presencia ahora a partir de esta ley. La implementación de políticas de prevención y además con todo el cuestionamiento y la polémica que se generó este año que vivimos con la marcha de Ni Una Menos en el recinto donde estamos hoy sentados, también se introdujo una modificación en ese artículo, creo que es el artículo 9, que habla de las políticas de prevención, para también promocionar e implementar diseños de políticas para prevenir la violencia de género. Es muy importante, es la única modificación que se pidió en el recinto y fue aceptada. Hace horas, antes de comenzar a trabajar en este registro en Diputados Televisión, estaba viendo cómo alguien en una ciudad como Mar del Plata le pegaba a su pareja y la indiferencia de aquellos que la rodeaban a esa situación. A veces uno, en el impacto, cualquier hecho de violencia, con el cuerpo o con algo tan brutal como un arma, una sociedad queda paralizada. Pero qué bueno que se pueda reglamentar, sancionar una ley y educar a ese soberano para que sepa que un conflicto no se soluciona ni matando ni lastimando al otro. Nada es poco, nada es poco para prevenir. Creo que acá hay que hacer una gran diferenciación entre los planteamientos que hacen los sectores que son pro armas. A ver, ¿qué dicen esos sectores? Porque es yo me siento más seguro si voy armado, dirá alguien. Sí. Hay gente que lo utiliza por caza, por deporte, pero también hay gente que lo utiliza como forma de defensa personal, defensa de su familia. Estos son las cuestiones que esbozan, ¿no? Como defensa. El argumento del porqué. Pero hay una contradicción en todo lo que tiene que ver con la defensa personal. No está probado en ningún lado que sea más seguro llevar un arma y defenderse que no llevarla. Coincido plenamente contigo. Inclusive hay estudios universitarios. La ley tiene como fuente la Universidad de La Plata y la Universidad de Lanús. Son dos universidades que han investigado esto y desmentido totalmente estos argumentos. Entonces, cambiar ese paradigma de cierto lugar donde se defiende el uso de armas tendría que ser también concientizador para el resto de la sociedad de que no se pueden solucionar las cosas de esta manera. Y vuelvo a los Estados Unidos, porque hay estados en los Estados Unidos donde, por ejemplo, incluso se permite exhibir el arma. Lo único que tienen como condición aquellos que tienen armas es exhibirla. Y de esa forma se genera miedo. El miedo en la sociedad no sirve para nada, ¿no? Obviamente. Por supuesto, paraliza, inutiliza. Y esto sirve solamente para las armas que están registradas, pero también hay otro grave problema que son las armas que no están registradas. ¿Y cómo es eso de las armas no están registradas? Porque un tipo dice, bueno, yo voy a devolver el arma, o yo no quiero el arma más. El tipo recibe el arma, y hay armas que no están registradas, que hay un circuito clandestino. Es que pensemos que hasta antes de la creación de este organismo, el registro era responsabilidad de los mismos fabricantes. Ah, ahí está también el negocio. Pero digo, ese tipo dice, el arma tal número 00024. ¿No existe ese registro o no? Es que generalmente lo que sucede cuando hay
un delito es que se liman esos números. Es algo muy... Es igual que cuando común, roban ¿no? los autos, Claro, que liman el número del motor o el Entonces, chasis. pueden o bien robarlos de algún propietario legítimo de un arma, Claro. o bien robarlo de alguna fabricación de armas, de una fábrica de armas, Sí. robarlo inclusive a las fuerzas de seguridad. Son muchas las formas, ¿no?, de poder hacer, de robarse un arma y luego pasarla a la clandestinidad. Ese gris, esos grises que aparecen en las armas, es el problema más fuerte que la ley tiene que ponerse un poco más dura para poder sacar de circulación. Diputados de Televisión, hoy, en De Cara al Pueblo, el Registro Nacional de Armas, que queda en el olvido y lo reemplaza la Agencia Nacional de Materiales Controlados. No te vayas, aquí estamos. El ANMAC como un ente descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo Nacional en ámbito del Ministerio de Justicia, que es quien tiene actualmente la competencia. Este organismo tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, sus reglamentaciones y demás normativas de la materia. El artículo 4 fija objetivos que son de particular importancia y muestran la transformación que sufre el organismo. Estos son desarrollar políticas de registración, control, fiscalización sobre materiales, actos y personas físicas y jurídicas, desarrollar políticas tendientes a reducir el circulante de armas y prevenir los efectos de la violencia armada. Y aquí estamos tratando de ver y escuchar, hemos escuchado en diferentes tramos de nuestro espacio las intervenciones, quién estuvo a favor y en contra. ¿Y qué decían los sectores más reaccionarios o aquellos que creen que un arma les puede salvar la vida? Que tienen el derecho, la libertad de poder acceder a un arma, que tienen el derecho y la libertad de poder ver la forma más adecuada para cada una de las personas de defenderse ante la sociedad, ante eventuales delitos, ante la agresividad. Esto es un poco lo que esbozan estos sectores, ¿no? Que vuelvo a decir, está completamente desmentido. Pero si vino con tres proyectos que después terminaron consensuándose aquí, ¿seguían resistiendo en el final? Sí, son las mismas empresas. En la parte política no. En la parte política en la parte política, aquí en el recinto, ni en diputados ni en la Cámara de Senadores hubo debate. Lo que se está refiriendo el compañero es al debate en la sociedad. Sí. El debate real, que es la bajada de línea de una ley. Con un arma me siento más seguro. Exactamente. ¿Y sí, a nivel político no hubo discusión. Consensuaron. Exactamente. Pero sí hay que no evitar mirar qué es lo que sucede en la sociedad, ¿no? O en esta parte de la sociedad que tiene el poder de fabricar armas y tenía el poder de entregarlas. No hay que evitarlo. A mí siempre, digo, incluso es una cuestión generacional, sabemos quienes asaltaron el poder, se arrogaron el poder y eran precisamente las Fuerzas Armadas. Es decir, que en complicidad con miles de civiles manejaron la Argentina a ese modelo que nadie más quiere. Yo no quiero que las Fuerzas Armadas me conduzcan la Argentina. Cada uno en la República sabemos de qué se trata. Y en el marco de las políticas de desarme que está promoviendo el gobierno, hay que recordar que desde el año 2007 existe este programa de desarme voluntario, que recién mencionábamos, se paga entre 500 y 2.000 pesos por el arma que uno entrega voluntariamente. Pero digo, ¿y aunque la tengas limada? No te hacen ninguna pregunta. No te hacen ninguna pregunta. Acá tengo... Sí, exactamente. 300.000 armas ya se sacaron de circulación. ¿300.000? 300.000 armas, exactamente. Y Argentina recibió, el gobierno argentino, un premio que se llama Futuro 2013. Es un premio política del Futuro 2013 en Nueva York que entrega la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU en conjunto con el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria. Bueno, en una de las puertas de Naciones Unidas, en Nueva York, uno de los símbolos es una escultura de un revólver donde su caño precisamente tiene un nudo.
Esa es la puerta, una de las puertas principales de Naciones Unidas. Estaba acordándome recién. Su caño tiene un nudo. Si uno se pone muy estricto a la hora de acceder a comprar un arma para aquella persona que lo quiere hacer o para aquella persona que no debería hacerlo pero lo quiere hacer también, pasan dos cosas. A ver. La primera es que se crea un mercado negro. Estados Unidos, vuelvo a Estados Unidos porque me parece que es bastante gráfico en lo que sucede con el tema de las armas. Se genera un mercado negro internacional de la venta de armas, porque obviamente no se puede acceder a aquella persona que tiene algún delito comprobado o ha sido procesado por alguna causa penal, inclusive aquella persona que está dudando, se duda de su accionar frente a un vecino o alguna persona personal, ¿no? Si el tipo tiene una reacción psicológica adversa, sabés perfectamente bien que ese tipo va a acudir y apelar. Sí, entonces se ponen muy estrictos. La política tiene que apuntar a las dos cosas. A la parte de la negra, la parte de las armas que no se ven, que no están declaradas, que tienen las cuestiones limadas, que vienen de otros países también, ¿no? Como en Estados Unidos. No digo que sea el caso argentino, pero sucede en otros países también. Tal cual. Y también a la forma en la cual se controla la entrega legítima de armas. Esta ley aboga eso, a la entrega legítima de armas y la destrucción. Todavía queda ver ese gris, ¿no? ese limbo, ese espacio de donde el delincuente, aquella persona que está en infracción a la ley, intenta buscar esta arma para cometer algún tipo de delito. Tal cual, ¿decías? No, efectivamente creo que el paradigma que queda por implementar, que es muy difícil conseguir acceder a ese mercado negro o esa delincuencia, como el Estado, algún político, ¿qué se puede hacer desde la legislación para que aquel que ha conseguido un arma, que lo ha robado, que vete tú a saber cómo lo ha conseguido, lo entregue voluntariamente? Es muy difícil acceder a eso y creo que es una de las partes que se podría hacer. Es muy difícil conseguir acabar con ese sector negro. Sí, más clandestino. Sin duda esta ley es un gran avance, ¿no? Porque, digo, ¿desde cuándo funcionaba lo que antes se llamaba el RENAR? 73. Claro. Con todos los tajos que significó desde 73 hasta aquí la política. La diferencia es que el RENAR solo era únicamente registro, no tenía un control sobre las armas, no tenía una fiscalización. Ni un seguimiento. Ni un seguimiento. Era un único registro que cobraban por aquellos usuarios que querían... Era un impuesto. Exactamente. Cobraban en nombre del Estado, no daban ningún tipo de explicaciones porque no era plata que figuraba del presupuesto, así que los gastos en los que se hacían no se conocían. Hay un caso en el año 2000 donde un diputado mendocino disputaba un poco esto, ¿no? La utilización política de las armas y de la plata que generaba ¿de dónde iba este lugar, a dónde iba. Y bueno, no tenían responsabilidad. Nunca hubo respuesta. Nunca hubo responsabilidad porque la ley no lo establecía. Esos bolsillos que a veces rotos que no sabés a dónde van. Y entonces... Este organismo se va a financiar a través del presupuesto nacional. Hay que decir que el ANMAC es un ente autártico y descentralizado. Descentralizado, exactamente. Va a ser presidido por alguien que va a nombrar directamente el Ejecutivo, el presidente. Tiene rango de secretario de Estado, la persona que conduzca este organismo. Y el financiamiento, decía, lo garantiza el Estado para el cumplimiento de la ley de armas, pero además va a recaudar con tasas, con aranceles, contribuciones, multas que por ahí se le haga a alguna persona que tiene infracción por tener un arma y no tiene autorización. Y no tengo autorización. Entonces, y además abre la puerta a recibir financiamiento del sector privado. Ahí va. ¿Sí? Matías. Bueno, se da un control mucho más grande. Ahí va. ¿No? Uno tiene la posibilidad inclusive de revisar los números, quiénes son los que aportan, quiénes son inclusive los que tienen armas. No hay que evitar también pensar en lo que fue y lo que ha sido marcado esta ley, ¿no? Y eso de lo que fue y lo que ha sido hasta ahora también es un cambio importante que se transfirió de la órbita del Ministerio de Defensa, que era donde pertenecía el RENAR, a la ANMAC, que pasa a ser de pertenencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Civilidad. Exacto. Matías, gracias. Muchas gracias. Gracias, André. Gracias, Sebastián. Y gracias a vos, que te detenés de cara al pueblo para pensar en voz alta lo que aquí sucede en la Casa de la Política. Diputados Televisión. Hasta cualquier momento. Se va a votar en general y en particular con las modificaciones leídas por Secretaría
el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y otras, recaído en el proyecto de ley por el que se crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Orden del día 2100. Tiempo. Diputado Rogel. Bueno. ¿182 votos afirmativos, 1 voto negativo? Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado.